done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon received. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Oh, give him the glory, great things he hath done. I know not why God's wondrous grace to me hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for his own. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. I know not how this saving faith to me did impart, nor how believing in his word wrought peace within my heart. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed
perfecta. Estamos muy felices de contar con su sintonía y esperamos que el tema de esta noche sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Hoy jueves 7 de agosto del 2025, nuestro tema será la hora del incienso. En unos pocos minutos más, el pastor Juan Zurroca de Logos TV estará con ustedes con el tema la hora del incienso. Mientras tanto, esperamos con una bella música cristiana en inglés. And am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. But I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I've committed unto him against that day. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer a
wonderful words of life. Sweetly echo the gospel call, wonderful words of life, offer pardon and peace to all, wonderful words of life. Jesus, only Savior, sanctify forever, beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. La tormenta perfecta. El mundo actualmente se encuentra convulsionado por las señales de un fin eminente. Dolor, sufrimiento, guerras, plagas, incendios, violencia, desastres naturales, decadencia moral, muerte. La historia de la humanidad está alineándose para su fin. Vivimos en la víspera del mejor acontecimiento de la historia de este planeta, la venida de nuestro glorioso Salvador. Sodoma y Gomorra no son solo historia, ya hemos superado su maldad. Así que, querido, no es casualidad su presencia física o virtual en este lugar, puesto que nadie puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no lo llamare. El Señor está tocando la puerta de su corazón y lo invita a cenar con Él. Conocer el Evangelio es una inmensa bendición, pero este acontecimiento también lo hace responsable por su vida y por su testimonio, así como por compartir esta buena noticia a sus seres queridos, conocidos y a todos aquellos a quienes pueda alcanzar. Repentinamente el lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El tiempo se termina. Las profecías están cumpliéndose frente a nuestros ojos. Todo señala que estamos muy próximos a una gran tempestad. La misericordia del Señor está a punto de ser cambiada por su ira. No permita que su propia vida y la de los suyos se ponga en riesgo por los truenos que ya conmocionan el horizonte. Entréguese a Cristo, porque su juicio ya ha sido señalado.
Nuestro destino está en juego y Dios nos ha mostrado cómo podemos evitar nuestra pérdida eterna. ¿Necesitas saber cómo prepararse antes de que esta tempestad azote su vida? Acompáñenos en el desarrollo de este apasionante evento y descifremos juntos la manera cómo salir victoriosos de esta, la tormenta perfecta. Bienvenidos todos una vez más a este evento que llamamos La Tormenta Perfecta. Gracias por vuestro saludo, gracias por vuestro cariño. Bien, una vez más tenemos algunas preguntas. Aquí la primera la contestaré mañana. La segunda dice, ¿por qué el santuario terrenal representa el antiguo pacto mientras que el nuevo pacto son promesas de Dios al hombre? Bien, aquí parece que el que hace la pregunta no ha entendido bien lo que yo planteo. Lo que yo planteo concretamente es que los símbolos del santuario israelita eran una profecía en 3 dimensiones. Sus elementos son símbolos claros explicados en la propia Biblia que nos muestran todo lo que sería el plan de la salvación, paso a paso lo que haría Jesús para salvarnos, comenzando en el atrio, que representa la tierra, por su bautismo, el altar, que es la cruz, y luego entrando en la tienda, en el tabernáculo, donde está el candelabro, que representa la luz, ¿verdad? La luz que Él nos envía para entender, la mesa de los panes, el pan que representa que Él nos envía fuerzas, alimento espiritual, y luego el altar de incienso, la intercesión por nuestros pecados, y el arca de la alianza, el trono de Dios. Y esto es lo que significa los símbolos del santuario en el Nuevo Testamento. Por eso decíamos en el tema de ayer que nuestros ojos no están fijos en el templo de Jerusalén, sino que están fijos en el santuario celestial donde Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y la tercera pregunta dice, ¿por qué se hace énfasis en que el catolicismo tiene parte en la profecía, mientras que el Islam o el agnosticismo también tienen mucho poder? ¿Participarían estos de la profecía? Bien, la razón por la que sucede esto no la conozco. Simplemente nos limitamos a leer la Biblia e interpretarla según las claves que la misma Biblia nos da. Es por eso que en la Escritura, en la Biblia, se presenta en las profecías no realmente al catolicismo, sino al papado como un protagonista en la historia, ¿verdad? Que efectivamente es un enemigo de la Biblia, no solo porque lo digamos nosotros. Si tú ves en la historia, la Biblia ha sido el libro más perseguido de todos los libros, ¿verdad? Y durante siglos y siglos y siglos. ¿Y quién ha perseguido a la Biblia? ¿Quién ha sido el máximo enemigo de la Biblia? Pues ha sido la autoridad papal, que trataba de que no llegase su mensaje a las personas. Es por eso que está en la profecía, porque ha sido el enemigo número 1 de la Biblia. Y matando a las personas que trataban de traducirla o divulgarla. En España lo conocemos bien porque fue fuerte la Inquisición. Y no solo eso, sino que además la institución del papado ha creado unas doctrinas, ¿no? La Iglesia medieval fue creando una serie de doctrinas y enseñanzas contrarias a lo que está escrito en la Biblia, hasta el punto que no se pudo soportar más y la Iglesia se partió entre protestantismo y catolicismo. El norte de Europa quedó protestante, el sur de Europa quedó católico, ¿verdad? En general Norteamérica quedó protestante y en general Suramérica quedó católica. ¿Por qué ese desgarro? ¿Verdad? Por esas enseñanzas contrarias a la Biblia, la venta de indulgencias, los cambios en los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. De forma que por enemistad a la Biblia y por haber cambiado las enseñanzas de la Biblia, es por eso
que la institución del papado es un auténtico protagonista anunciado en las profecías de la Biblia. Pero esto no afecta a los creyentes católicos, a los cuales amamos. Mi familia son católicos. Yo fui niño católico. Conozco bien a los católicos y muchos de ellos son mejores personas que yo. Pero ellos tienen derecho a saber que tienen una élite con estos problemas. Tienen derecho a saber que hay una élite corrupta que ha falseado las enseñanzas. Por eso deben regresar a la Biblia. Bien, yo sé que las respuestas no pueden ser muy abarcantes por el tiempo, pero también digo que para conocer más sobre estos temas, tú puedes visitar el canal de YouTube Logos TV, donde vas a encontrar casi 2000 vídeos para investigar sobre cualquiera de estos temas, especialmente el vídeo titulado La marca de la bestia, que explica precisamente este punto. También el vídeo titulado La novia, la bestia y Babilonia, un buen documental que explica todo esto. Y ahora, hermanos, ahora entramos en nuestro tema. Ahora llega el momento de la Biblia, el momento en el cual queremos que el Espíritu Santo transforme este lugar y haya un ambiente celestial en el cual Dios nos hable y Dios caliente nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Lucas 1, del 8 al 10. Sacad vuestras Biblias o vuestros teléfonos para ver Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Bien, este es el texto que me sirve de base. Yo he titulado a este tema La hora del incienso. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la hora del incienso? Vamos a leer un poco antes para darnos el contexto. A partir del versículo 8, ¿verdad? El versículo 8 nos dice que Zacarías está a punto de recibir la visión. Es el papá de Juan el Bautista. Dice el versículo 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Bien, hermanos, nos habla la Biblia de que toda esa multitud de gente estaba fuera orando a la hora del incienso. Era un momento especial y el texto parece que insiste en la idea, ¿verdad?, de que había muchísima gente, quizá miles de personas, porque no dice solamente el pueblo estaba fuera en el versículo 10, el pueblo estaba fuera orando, sino que añade la palabra multitud del pueblo y aún la palabra y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué estaba orando tanta multitud ahí fuera? Quizás era una fiesta especial como la Pascua, ¿verdad? O la fiesta de las primicias o alguna otra fiesta de las que había en el templo de Jerusalén. O quizás había una crisis. Roma les tenía apretados en su mano, ¿verdad? Y quizás había una crisis, había problemas de libertad religiosa. Cuando Poncio Pilato llegó a Judea, ¿verdad?, entonces intentó imponer al emperador Tiberio como Dios. Llegó pisando fuerte y colocó en el templo de Jerusalén, colocó una estatua del emperador Tiberio. ¿Recordáis? Y la gente
les animaban a adorarlos. Los judíos hicieron una revuelta y no toleraban tener un dios pagano ahí. De manera que fueron a protestar y ante el palacio de Herodes se reunió una gran muchedumbre. Herodes, con el ejército ahí, les amenazó con duros castigos, pero ellos seguían allí. Y entonces él les dijo: que sepáis que no voy a retirar la estatua del emperador de vuestro templo. Así que iros acostumbrando, ¿verdad? Y ellos decían: no, no lo vamos a tolerar. Y él dijo: si alguien sigue protestando con esto, le vamos a condenar a muerte y los vamos a crucificar a todos ahí. Y entonces los judíos respondieron: pues entonces mátanos a todos ahora mismo, porque nunca vamos a quebrantar la ley de Dios. Y ahí se tiraron todos al suelo. Mátanos a todos ahora mismo. Cuando Pilatos vio eso, se quedó asombrado y mandó retirar la estatua del emperador y sacarla fuera del templo. Esta es una historia que ha quedado escrita en la historia, hermanos. Una escena tremenda. Y lo hizo no porque pensara que eran muy buenos creyentes y eran admirables, no. Pilato dijo: están locos, son fanáticos. No podía entender que no aceptaran a otro Dios, porque los romanos tenían muchos, ¿verdad? Quizá era uno de esos momentos de crisis terribles de la historia del pueblo judío. No sabemos. La historia no lo dice. Solamente dice que toda aquella multitud estaban orando, unidos allí en oración, ¿verdad? Siguiente. Y podemos imaginar al pueblo allí orando, unidos. Cuando eso sucede, no hay disensión, no hay disputas. El pueblo está unido orando en la hora del incienso. Qué bueno sería que el pueblo adventista estuviera unido en oración, así delante de Dios. Ahora no es el templo de Jerusalén, ahora es el santuario del cielo. Y yo imagino a todo el pueblo remanente del Señor, a todos los fieles unidos en oración, cada uno en su lugar, transformando su corazón en comunión con Dios, viviendo milagros, siendo transformados. Eso nos haría indestructibles, hermanos. ¿Sabéis que muy pronto eso se cumplirá? Yo le llamo la hora del incienso, porque así le llama en Lucas capítulo 1. Y es por eso que este tema tocó mi corazón y este tema lo estoy presentando hoy aquí. Hermanos, un día habrá una crisis tan fuerte, vendrá la tormenta perfecta y los fieles perderán todo su apoyo terrenal y solo tendrán un apoyo: Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y entonces estaremos unidos en la oración como en aquella hora del incienso. Y yo me pregunto, hermanos, en aquel momento de fervor y de oración, unidos, ¿Dios respondió? Claro que respondió. Y le dijo a Zacarías: Zacarías, tú vas a tener un hijo y será un profeta grande delante del Altísimo, y él preparará el camino al Salvador del mundo. Dios respondió, hermanos. Esto significa que si nosotros nos unimos en oración alrededor del mundo, terminando con todas las disputas y las diferencias, y estamos unidos como pueblo en la hora del incienso, Dios va a responder y el Salvador regresará de nuevo a este mundo, unidos en oración. Y bien, ¿qué sucedía ahí en el altar de incienso?
¿Qué significa el altar de incienso? Bien, pues es un pequeño altar. Tiene 45 centímetros por 45 y 90 centímetros de alto, ¿verdad? Es de madera de acacia, forrado de oro por todas partes, ¿verdad? Y la fórmula del incienso la tenemos también en Éxodo 30, 34 al 36. Tú puedes, si quieres, animar tu vida de oración. Podrías conseguir los tipos de polen o de incienso que dice ahí Éxodo, ¿verdad? Y podrías fabricar esa fórmula, esa receta de incienso y encenderlo en tus momentos de oración, porque ese era el incienso que estaba ahí representando las oraciones del pueblo. Bien, ese altar se encendía no con un fuego cualquiera, sino con el fuego del altar de los sacrificios. El sacerdote tomaba fuego de allí y de ahí encendía con fuego sagrado el altar del incienso para pedir perdón delante de Dios por los pecados del pueblo. Y esto se encuadra en el contexto del santuario, ¿verdad? El santuario israelita, que a mí me fascina porque es una profecía en 3 dimensiones. Esto sería la obra de Jesús. En el patio todo es de bronce, ¿verdad? Pero en el interior todo metal es de oro. Y el patio simboliza la tierra y el interior del tabernáculo simboliza el cielo. De manera que en el patio tenemos, el altar del sacrificio y tenemos la fuente del agua. Los sacerdotes iban a la fuente del agua, hacían sus lavamientos rituales antes de empezar su servicio. Así Jesús fue bautizado antes de empezar su servicio de nuestra salvación. El altar del holocausto, del sacrificio, representa el sacrificio de Cristo. Ahí era sacrificado un cordero todos los días, en la mañana y en la tarde. Un cordero sin defecto. ¿Por qué sin defecto? ¿A quién representaba? A Cristo. Y un día Cristo fue sacrificado por nosotros, como dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice: el siguiente día vino Juan el Bautista a Jesús. Voy a utilizar mis gafas porque ya no puedo confiar en mí mismo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Impresionante, hermanos. El Cordero de Dios. Ellos estaban acostumbrados al símbolo del Cordero. Era la estrella principal del santuario. Pero ahora venía el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y es toda una lección de justificación por la fe, porque quita el pecado del mundo cuando nos perdona, pero quita el pecado del mundo día a día cuando tú te conectas a Él, santificando tu alma el lunes, el martes, el miércoles. Jesús sigue quitando el pecado del mundo para aquellos que le reciben en su corazón. Y allí fue sacrificado el Cordero y en la cruz fue sacrificado Jesús. Siguiente. Cuando entramos en el interior, es porque Jesús, después de morir en la cruz, subió al cielo. Como el sumo sacerdote entraba aquí, que representa el cielo, todo metal es oro y las cortinas tienen figuras de ángeles. El tabernáculo representa el cielo y desde ahí el candelabro de los 7 brazos representa a Jesús que nos envía desde el cielo
su luz para ver, para entender. Como Jesús dijo en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Era el cumplimiento. Este era el símbolo, pero Jesús en persona era el cumplimiento. Enfrente la mesa de los panes. Y esa mesa con 12 panes representa que Él nos da el pan de vida. ¿Recordáis la frase del Evangelio? Yo soy el pan de vida. Él nos da fuerzas para vencer. Tú no tienes excusa para fracasar, hermano, porque si tienes una debilidad, una tentación, conéctate al Señor. Vive la hora del incienso y recibirás todos sus dones para tener victoria. Y aquí el tercer elemento es el altar del incienso. Es la estrella de nuestro tema de hoy. Aquí el sacerdote quemaba el incienso delante del arca. Él no puede ver el arca porque está esa cortina, una cortina que llegaba solo hasta media altura. Y el incienso entraba en el lugar santísimo, entraba en la sala donde estaba el arca de la alianza, de forma que ahí estaba impidiendo perdón por los pecados del pueblo, como Jesús lo hace hoy en el santuario del cielo. Y de forma esquemática, para aprender los símbolos, podemos ver que hay dos símbolos de bronce. La obra de Cristo en la tierra. En la tierra, a la vista de todos, Jesús fue bautizado y Jesús fue sacrificado en la cruz. Pero luego en el cielo desapareció de la vista de todos y en el cielo están los elementos de oro. Y ahí tenemos ahí el candelabro de los 7 brazos, la mesa de los panes, que es para enviar luz para nosotros y fuerzas para nosotros, el pan de vida para nosotros. El tercer elemento ya no es para nosotros, es hacia Dios, es hacia el arca. Y aquí el sacerdote quema el incienso frente al arca que representa el trono de Dios. Y vemos que todo es Cristo, hermanos, aquí todo es Cristo. La fuente del agua, el bautismo de Cristo, el altar del sacrificio es el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando entramos en el tabernáculo que representa el cielo, es la obra de Cristo en el cielo. Aquí tenemos Cristo, la luz del mundo, para iluminarnos a nosotros. La mesa de los panes es Cristo, el pan de vida para nosotros, para todo aquel que lo pida. El altar de incienso es Cristo, porque ahí Cristo pide perdón al Padre para nosotros. Y también el arca es Cristo, porque en el propiciatorio la sangre de Cristo perdona los pecados cometidos contra la ley. El propiciatorio está por encima, la joya más grande del santuario. No es solo la tapa del arca, es el elemento número 7. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pondrás ahí el arca y el propiciatorio encima de ella. El propiciatorio tiene identidad propia, tiene nombre para hacer a Dios propicio a nosotros. Una pieza de oro macizo, labrado a martillo, con 2 figuras de ángeles. Esa joya de oro macizo es lo más importante del santuario. Ahí se pondrá la sangre del Salvador para ganar el perdón de nuestros pecados. En el día del juicio, Jesús pondrá ahí su sangre y tus pecados serán perdonados para siempre. Hermanos, esto me fascina. La enseñanza del santuario me encanta. Y si la explicamos a las personas, se van a fascinar porque es fascinante. La Biblia es maravillosa, hermanos. Que Dios nos ayude a saberla explicar, porque todos estos símbolos
están dispuestos en el santuario en forma de cruz. Siguiente. Slide. Están dispuestos en el santuario, si tú las miras de arriba, están dispuestas en forma de cruz. Es hermoso, hermanos. Bien, hermanos. A partir de ahora vamos a hablar más del altar de incienso. Siguiente. Desde ahí, Jesús es nuestro sumo sacerdote, el verdadero. No necesitamos que venga uno a un templo de Jerusalén. Él es suficiente, Él es definitivo y Él lleva a su pueblo sobre su corazón. Esas 12 piedras representan a las 12 tribus. Hoy el pueblo cristiano alrededor del mundo, los que son fieles a los 10 mandamientos. Y Él presenta nuestro caso ante el Padre. Por eso siempre digo, tú tienes un amigo allá en el santuario que trabaja para nosotros. Ya tenemos todo el contexto del santuario. El altar de incienso es algo muy interesante porque en él se queman dos inciensos diferentes. ¿Sabías eso? Vamos a leerlo en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5:8 dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y ahora viene lo bueno. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí, hermanos, nos dice al final de este versículo, ¿qué es el incienso? ¿Qué significa? Dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. De manera que estos seres llevan allá las copas de oro llenas de incienso para que se pongan en el altar de incienso y nuestras oraciones asciendan a la presencia de Dios y sean contestadas. Pero la sorpresa viene en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4. Apocalipsis 8, 3 al 4 dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. ¿A qué altar se refiere, hermanos? Al altar del incienso. Se paró ante el altar y con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. En el cielo, el altar de oro no está delante de un arca, está delante del trono de Dios. Y nuestras oraciones son presentadas ante Él. Pero ahora se pone un segundo incienso. Dice aquí, mucho incienso para añadirlo a nuestras oraciones. Esta es la intercesión de Jesús, hermanos. Por eso he puesto aquí 2 inciensos. Nuestras oraciones son el primer incienso. ¿De acuerdo? Por eso tú tienes que orar. Pero la intercesión que pone Cristo es lo que la hace eficaz, es lo que hace que funcione y que el Padre acepte esa oración. Tú no lo mereces porque eres imperfecto, pecador, pero Jesús lo merece y pone su incienso. Dice, Padre, hazlo por mí. Por eso tu oración más la oración de Cristo. Y esto, hermanos, otra vez es una ilustración de la justificación por la fe. Tú oras, tú haces tu parte, debes hacer tu parte. Pero no serviría de nada si Jesús no hace su parte. Solo somos salvos por milagro, hermanos, no por nuestro esfuerzo. La justificación por la fe abate en el polvo el orgullo humano, las pretensiones humanas, porque te reconoces débil. Sabes que a tu esfuerzo debe unirse
el milagro, el poder de Dios. Por eso, esfuerzo más gracia. Tú debes orar, claro que sí, pero por gracia Jesús pondrá ese segundo incienso y entonces todo va a funcionar y la salvación quedará garantizada, las oraciones serán escuchadas. Bien, hermanos, así, solo así, el Señor va a conseguir una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, tal como enseña la palabra de Dios. ¿Has oído bien? Dios aspira, como está escrito, a una iglesia sin mancha ni arruga, que se irá al cielo sin vivir la muerte. Y a eso estamos todos llamados. Y quizá tú piensas, uy, sin mancha ni arruga, eso sería perfección de carácter. Pero ¿cómo podría yo conseguir eso? Hermanos, esto es una promesa. Es una promesa. Los vestidos blancos de la generación final, los que son salvos en el juicio y reciben un sello en la frente. Esto no son interpretaciones, estos son promesas del propio Dios. Tenemos que aferrarnos a ella de manera que hagamos el esfuerzo humano de ser fieles, sabiendo que el poder divino se va a desencadenar como un rayo, hermanos, de arriba abajo. Esfuerzo humano y poder divino. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a orar mejor, a vivir esta hora del incienso. Siguiente. Un día, los discípulos se despertaron y vieron que Jesús no estaba ahí. Jesús no estaba ahí. Era todavía de noche. Y dijeron, ¿pero dónde está? ¿Dónde está Jesús? Así es que caminaron por aquí, por allá. ¿Dónde estará Jesús? Y le vieron allá, le vieron orando. Y le vieron orando con tal fervor que no se atrevieron ni a hacer ruido. Y se quedaron allí mirándole impresionados. Era una escena majestuosa, una escena gloriosa. Él con el rostro de un rey en contacto con su Padre. Una escena que les impresionó. Y se dieron cuenta que tenían mucho que aprender. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y cuando Jesús terminó de orar, ellos se acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene esta pregunta? ¿Es que ellos no sabían orar? ¿Qué te parece, hermana, hermano? ¿Es que ellos no sabían orar? ¿No habían estado cada sábado en la sinagoga? ¿No habían orado como buenos judíos desde niño? Habían orado muchas veces. Sí, ellos, por tradición, cada vez que salían o entraban de la casa, tocaban la escritura del marco de la puerta, ¿verdad? La Shema, allí. Y la recitaban, oraban muchas veces al día. Entonces, ¿qué sentido tiene esa pregunta? Maestro, enséñanos a orar. ¿Por qué será? Será porque ellos se dieron cuenta que ellos nunca habían orado de esa manera, nunca habían orado con ese poder, con ese fervor. Se dieron cuenta que sus oraciones habían sido débiles, circunstanciales, a veces litúrgicas, a veces apresuradas, ¿verdad? Pero tal como oraba Jesús, aquello les impresionó. Maestro, enséñanos a orar. Y Él les enseñó. Y ahí tenéis la oración del Padre Nuestro. ¿Verdad? La oración del Padre Nuestro todos la conocemos bien. Es la oración modelo, ¿verdad? Que nos enseña a no orar a Santa Tecla, ni a Santa Marta, ni a San Jacinto, ni a una virgen, ni a otra. Padre Nuestro. Nos enseña a orar al Padre, a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Yo he destacado 2 palabras para que recordemos y nuestra vida de oración sea estimulada. Una de ellas
La primera palabra es sinceridad. Y para eso vamos a buscarla en Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 7, dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo. Entra en tu habitación y cierra la puerta para proteger ese tiempo de intimidad. Poder orar profundamente sin que nadie te distraiga y sin que nadie te moleste. Estar libre. Solo tú y Él. Y quizá pienses que es sencillo, ¿no? Entrar en tu habitación y cerrar la puerta. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Todos lo hacemos? ¿Protegemos ese tiempo de oración para que pueda ser intenso? Porque parece sencillo, pero a veces no lo hacemos, hermanos. Como dice Jesús, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso, si tú eres un fiel creyente, pero tu hábito es rezar el rosario, aquí Jesús nos dice, no oréis con vanas repeticiones. No quiere repeticiones, sino una oración sincera. ¿Verdad? La palabra es sincera. Y dice aquí, versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis. Sinceridad, hermanos. Sinceridad. Dios quiere sinceridad. Siguiente. Pedrito era un niño alegre que iba a la escuela y estaba contento, y Pedrito estaba enamorado. Pedrito estaba enamorado de una niña que se llamaba María, ¿verdad? Que estaba en la otra clase. Y se les veía en el recreo, ¿verdad? Conversando, sonriendo, y alguna vez se tomaban de la manita y era muy emocionante para ellos. Pero un día se enteró el papá de María. Y el papá de María le dijo a María, María, que no quiero que vuelvas a hablar con Pedrito nunca más, ¿de acuerdo? Nunca más, porque si no te voy a castigar y va a ser terrible. Y entonces María en el colegio le dijo a Pedrito, no quiere mi papá y tal. Y entonces Pedrito se quedó triste, terrible, una cosa triste, terrible, y dice, no puede ser, dice Pedrito. Pues sí, tendrá que ser, decía María. Terrible historia. Así que al día siguiente Pedrito tenía examen de matemáticas y entonces dijo, bueno, pues si tiene que ser así, le voy a decir a María que no nos vamos a hablar en un tiempo y quizá su papá cambie de opinión. Así que al día siguiente, Pedrito va a buscar a María y le dice, María, he pensado que si tu papá piensa así, pues mejor no nos vamos a ver en un tiempo para que no se enfade. Y en esto que aparece el papá de María allí, aparece grande como un gigante y empieza a gritar y agarra a María y se la lleva. Y el pobre Pedrito se le cae el mundo encima y el pobre Pedrito ya no sabe ni por dónde va y así entra en el examen de matemáticas. Y para Pedrito aquello era terrible, para él era el fin del mundo, las 7 plagas postreras, era todo, catástrofe total. Y no podía ni ver el examen, ni pensar en el examen, un fracaso de examen, un desastre. Y Pedrito vuelve a su casa, suspendido de matemáticas, su corazoncito de 5 años roto, ¿verdad? Su amor por los suelos, y llega a casa y dice, mamá, no quiero cenar, no me encuentro muy bien. Y se va a su habitación a la hora de dormir, se arrodilla ahí junto a la cama
y ora a Dios y dice: gracias, Padre, por este hermoso día. Te doy gracias, Señor, por la vida y por mis papás, y te pido que tú me guardes durante esta noche de descanso y que mañana me guardes en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Y se mete en su cama y se pone a dormir. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta oración? ¿Qué problema hay ahí? No hay sinceridad. No es realmente una oración. Hay unos buenos deseos, hay una fe, un reconocimiento de Dios, pero hermanos, eso no es oración. Eso no es volcar el corazón a Dios. Él ha hecho una oración aprendida, vanas repeticiones. Tenemos que huir de eso, hermanos. Tenemos que huir. ¿Qué tendría que decir Pedrito en su oración? ¿Qué le dirías? Pedrito tenía que haber explicado a Dios su problema. Tendría que haberle contado todo lo que le ha pasado. Tendría que haberle pedido, Señor, sabiduría. Tendría que haberle pedido consuelo para su corazón. Tendría que haberle dicho a su Padre del cielo lo triste que se había quedado. Me pasó esto, me pasó lo otro. Y llorar si es necesario, ¿verdad? Y descargar su corazón, sabiendo que su Padre le escucha y quiere escucharle. ¿Aprenderemos nosotros esta lección? Por favor, que no seamos como Pedrito. Si Dios ya sabe todo lo que nos pasa, sabe tus fracasos, tus pecados, tus caídas, tus ilusiones, tus esperanzas, tus temores. Tú puedes hablar con Dios de tus fracasos, tú puedes hablar de Dios de tus temores con Él, ¿verdad? Sinceridad, transparencia. Si Dios ya lo sabe todo, ¿qué cosa podemos? Es que para hablar con Dios tenemos que vestirnos elegantes, ¿verdad? Como si fuera un ministro. No, es nuestro Padre del cielo. Entonces la primera palabra, sinceridad. Y la segunda palabra, yo diría, es Espíritu Santo. Debemos orar con el Espíritu Santo. La oración debe transformarnos, la oración debe impactarnos. Cuando estamos en contacto con Dios, recibimos una influencia que nos cambia, hermanos. ¿Cuántas veces has pensado hacer algo malo, vengarte de alguien, ¿verdad? Actuar mal y dices, ¡ay, viene ese vértigo! Voy a orar, mejor voy a orar primero, voy a orar. Y cuando tú oras eres transformado, cambiado, renovado. Y ahora ya no vas a actuar mal, ya no vas a decir una mala palabra, ya no vas a vengarte. Ahora, en vez de odiar, sentirás compasión por aquella persona que te hirió, que te hizo daño. La compasión demuestra que Jesús ha llegado a tu corazón. Todo lo que hace Jesús lo hace por compasión, hermanos. Y tú puedes ser transformado en la oración y vivir la compasión de Jesús, que Él te la regala porque has sido transformado. Ver a la gente con los ojos de Dios, como Él los ve, sentir compasión, sentir amor. ¿Cuánto necesitamos la hora del incienso? ¿Cuánto necesitamos ese tiempo de contacto con el cielo para que el cielo venga aquí y nos contagie con su poder, con su pureza? Lo necesitamos, hermana, hermano. Disfruta cada día de la hora del incienso. No te lo pierdas. Qué lástima sería perderte la hora del incienso y vivir un día con una vida trivial, ¿no? Con tu propio carácter, con tu triste personalidad caída, humana, cuando puedes salir radiante y alumbrar y ser una luz allá donde vas. Por eso, hermano, hermana, no olvides la hora del incienso. El pueblo de Dios no podrá tener victoria si no vive la hora del incienso. Esperamos milagros y para eso, como le sucedió a Zacarías, necesitamos la hora del incienso. Y Dios
nos dará la victoria si lo hacemos así. No salgamos a casa de cualquier manera, ¿verdad? Salir de la cama, un vaso de leche, ¿verdad? Con una donut y corriendo, afrontando todos los desafíos, todas las tentaciones del mundo, solos. No, hermanos. Sucedió en un parque en mi ciudad, vivía en Terrassa, Barcelona. Íbamos por un parque y resulta que estaban regalando camisetas. Resulta que vi un montón de gente ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Están regalando camisetas del ayuntamiento. Y bueno, pues era la típica camiseta con un eslogan de la ciudad y tal. Y todo aquel que llegaba allí, pues le regalaban una camiseta y tenían cajas y cajas, ¿verdad? Una por persona. Así que yo fui allí, me llevé mi camiseta, mi esposa también, mi hija se llevó también su camiseta. No había que pagar por ello, la regalaban, ¿verdad? Y sería una lástima, pues no tomarla cuando te la están regalando, hermanos. En el cielo es mejor. Porque no regalan camisetas de algodón, regalan vestiduras blancas, hermanos. ¿Y cómo puedes tú ir a buscarlas? En la hora del incienso, hermanos, cuando somos limpiados por ese contacto con el Señor. Qué lástima sería si cada día las regalan, hermanos. Así que acércate a la hora del incienso y recibe vestiduras blancas, recibe un carácter transformado. Recibe ese poder del Señor. Recibe. No renuncies a ser feliz. Recibe esas dosis de felicidad, de comunión con Dios. Y a mí me gustaría, pues, que en esta reunión que tenemos pudiéramos vigorizar nuestra vida de oración. Hay algunos métodos, porque lo normal es que me digan, pastor, pero ¿cómo puedo orar yo durante media hora o durante una hora? Bien, hermanos, hay muchas cosas que se pueden hacer y tú puedes ir cambiando, cada semana o cada mes cambiando de estrategia. Yo te propongo aquí algunos planes y tú puedes crear otros. Por ejemplo, la oración del santuario. La oración del santuario consiste en que tú, en oración, haces en tu mente un paseo por el santuario. Imagínate que tú estás caminando y estás, ¿verdad?, en la fuente del agua y revives tu bautismo y recuerdas tu bautismo y oras por eso y renuevas tu pacto al Señor el día que lavó y borró todos tus pecados, todo tu pasado, y revives esa experiencia y luego te centras en el altar del sacrificio y meditas en la cruz, en ese cordero sin mancha, y entonces se hará realidad. Quita los pecados del mundo porque te perdona, pero también quita los pecados del mundo porque te limpia para que vivas una vida santa, de forma que aprovechamos de Jesús su muerte para ser perdonados y aceptamos de Él su vida para ser transformados, santificados. Así el Cordero de Dios quita el pecado de ti y quita el pecado del mundo. Y luego corres la cortina y con tu imaginación entras en el santuario israelita, ¿verdad? Y ves el candelabro y le pides a Dios luz y meditas sobre eso. Y con los panes le pides a Dios el pan de vida y Jesús te lo envía y eres alimentado, fortalecido. Y luego llegas al altar del incienso y entonces tú intercedes, pides perdón por ti y pides perdón por los tuyos y por aquel que te ha ofendido. Es el altar de la intercesión y tú oras por los demás y estás imitando a Cristo porque ahora tú oras, intercedes por los demás. Y luego imaginas el arca de la alianza, los 10 mandamientos, el propiciatorio. Esta es la oración del santuario. Y te aseguro que tú vas a pasar más de media hora con la oración del santuario y vas a ser renovado. Otro método es los 10 mandamientos. Es decir, que tú en tu oración
repasas uno por uno los 10 mandamientos, que para eso están, hermano, ¿verdad? Y los puedes ir meditando de uno a uno y así revisas tu vida como un escáner para detectar dónde estás fallando, qué punto es más débil y pedir por ese punto, hermano, uno tras otro los 10 mandamientos. Y los puedes imaginar también como las 10 promesas. Como tú estás con Cristo, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Es una promesa. Como tú estás con Cristo, ¿verdad? No te harás imágenes. Como tú estás con Cristo, no dirás el nombre de Dios en vano. Y así todos. Y vas a ver cómo tu vida de oración se alarga en el tiempo, ¿verdad? Otro método es, en tu tiempo de oración, repasar el mensaje de los 3 ángeles, de manera que tú repasas esos textos de Apocalipsis 14, ¿verdad? Y vas repasando el mensaje del primer ángel y meditas en él y dices, sí, yo quiero cumplirlo, quiero estar al día. Y el segundo y el tercero, ¿verdad? Otro método es repasar en oración los 6 primeros capítulos de Daniel. ¿Recuerdas? ¿Los repasamos juntos? Todos deberíamos saberlos de memoria. Daniel capítulo 1, ¿de qué trata? La crisis de la alimentación, la comida. Daniel capítulo 2, la estatua de 4 metales. Daniel capítulo 3, la estatua de oro y la crisis de adoración. Daniel 4, el árbol, ¿verdad? La locura de Nabucodonosor. Daniel capítulo 5, caída de Babilonia, Babilonia ha caído, la escritura en la pared. Daniel capítulo 6, el foso de los leones. Muy bien, aprobado. Y así vais repasando capítulo tras capítulo y esas escenas son unos psicodramas que te hace que te pongas en esa situación porque tú tienes que superar las pruebas que Daniel superó. Y así podríamos hablar de otros métodos de oración, como repasar, por ejemplo, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Uno tras otro, paz, gozo, paz, benignidad, bondad, el de Gálatas 5:22, o, por ejemplo, las características del verdadero amor, según 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es benigno, no se envanece, etc. Todas esas características, y meditar en cada una de ellas y pedirle a Dios lo que nos falta. Queridos hermanos, el llamado de hoy es en base a la oración. Hoy tenemos un desafío, tenemos una victoria por delante, pero esa victoria nunca llegará si no vivimos la hora del incienso. Por eso, hermana, hermano, que no pase ni un solo día sin que tú disfrutes de la hora del incienso para disfrutar y para ser transformado, para ser una bendición para otros. Es imprescindible, hermanos. Y veremos la respuesta de Dios y cosas sobrenaturales sucederán. Por eso, hermano, hermana, sabiendo que Dios es tan bueno, que tenemos ese Cordero sin mancha a nuestra disposición, ¿cómo decirle a Dios que no? Mira, este Cordero del santuario, yo lo llevo en el corazón. Cuando tuve que encuadernar la Biblia, porque ya las hojas se marchaban, me dijeron, ¿quiere piel de vaca o de cordero? ¿Y qué creéis que respondí? De cordero, por favor, de cordero. Y solo de pensar que es piel de cordero, a mí me recuerda a Jesús, a mi Salvador. Así que yo toco esta piel y pienso, fíjate, me acuerdo de ese cordero del sacrificio. Él entregó su vida por nosotros, por amor a nosotros. Por eso, quiero daros este llamado. ¿Cuántos de los que estáis aquí, tomáis el compromiso diario de vivir esta experiencia de la hora del incienso? ¿Queréis mostrarlo poniéndose en pie? Esta es una decisión muy importante porque hará que ahondemos en nuestra santificación y que podamos estar listos para esa tormenta perfecta, para atravesarla y llevar un sello en nuestra frente y irnos al cielo
sin conocer la muerte. Ese es el llamado. Y yo no sé si hay aquí alguien que nos visita por primera vez o alguien que quizá quiere recomenzar su vida, dar un giro a su vida. Si es así, yo le invito que por favor se acerque, venga aquí delante para que tengamos una oración por él. Si tú estás atravesando una crisis y quieres una especial de bendición, por favor acércate. Si hay un peso en tu corazón por errores y quieres hacer un cambio en tu vida, por favor acércate. Ven aquí conmigo y vamos a tener una oración especial. Si tú quieres quizá conocer más de la Biblia, quizás pensar en un cambio de vida, yo te ruego, acércate, porque esta será la mejor decisión que puedas tomar. Porque con eso le estás diciendo a Dios que sí. Yo cada vez que toco, gracias a Dios por esta decisión, gracias hermano, cada vez que toco esta piel de cordero, me acuerdo de Jesús nuestro Salvador. Él desde el cielo vino para sufrir por nosotros y nosotros le respondemos con nuestro amor. Así que si sientes que hay algo que cambiar en tu vida, acércate por favor y tendremos una oración especial porque Él desea que vengas a Él, con sus brazos abiertos desea que vengas a Él. Igual que Él entregó su vida en la cruz, nosotros también queremos entregar nuestra vida para obedecerle en todo, porque sabemos que Él nos guiará y será lo mejor para nosotros. Doy gracias a Dios por todas estas decisiones. El Señor nos mira desde el cielo, desde su santuario en el cielo, y desde ahí quiere perdonar todos nuestros pecados. Él quiere borrar todo vuestro pasado para comenzar de nuevo. Así es el Evangelio, un regalo para todos nosotros. Así que vamos a tener ahora una oración especial. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias por todas estas decisiones y queremos empezar de nuevo contigo, Señor. Queremos recibir de tu poder, vivir en tu presencia. Queremos, Señor, tener tu protección. Ahora te ruego, Señor, que tú ayudes a cada una de estas personas en sus conflictos, en sus problemas. Señor, cada uno tiene sus sufrimientos y sus cosas dolorosas en su vida y te pedimos, Señor, que tú consueles sus penas y les des la esperanza de la vida eterna. Te rogamos que con tu poder ayudes a enderezar su vida y puedas solucionar los problemas que ellos tienen con tu poder, con tu sabiduría. Te rogamos que les acompañes a partir de ahora, Señor, para que estemos todos juntos allá, en esa vida eterna, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queden aquí un momento, por favor, para que puedan tomar su teléfono y así podamos estar seguros de que sean bien atendidos y que puedan recibir cualquier material que necesiten o ser atendidos con estudio bíblico o cualquier otra cosa que ustedes necesiten en su vida. Estoy muy feliz de que hayan venido aquí. Gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Dios te bendiga. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por venir. Dios te bendiga. Bien, hermanos, mañana nos veremos a la misma hora.
Si puedes traer visitas, si puedes traer un amigo, enviarle por WhatsApp es la invitación. Estaremos mañana aquí también, disfrutando de la presencia del Espíritu Santo y fortaleciendo nuestra fe. Hasta mañana. El objetivo de esta serie es que tú estés preparado.